Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Que en esta noche Dios tiene preparado para nosotros. Padre, te damos gracias porque tu infinito amor sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Señor, es un privilegio estar en tu casa. Es un privilegio, Señor, escucharte hablar. Por eso, Padre, venimos a ti, Señor, con nuestro corazón dispuesto esta noche para adorar tu santa presencia, para buscar tu santo rostro. De antemano, Señor, colocamos nuestras necesidades en ti. De antemano colocamos, Señor, todo lo que somos delante de tu presencia. Creemos que aún nos falta, Señor, que hay que seguir trabajando, Señor, en muchas áreas de nuestra vida. Por eso oramos y te pedimos en esta noche, amado Jesús, que esta palabra sea diferente, que llene nuestra vida, que santifique nuestro corazón, que nos rete a ser mejores hijos, que nos rete, Señor, a ser mejores seres humanos. Padre, que esta palabra nos, Señor, caracterice más como cristianos, como seguidores y discípulos de Cristo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Alguna vez usted ha hecho alguna locura? Pastor, mi vida ha sido una vida loca. Uy, no diga eso, hermano. ¿Cuáles locuras usted ha hecho? ¿Alguien que quiera abrir su corazón esta noche y confesarnos al menos uno? Una locura. ¿Qué locura? Dígame una. ¿Mm? Los que no han hecho locuras. ¿Qué locura usted ha hecho? Cuénteme. Decir que no ha hecho locura. Una, otra. Dígame. Por amor, ¿qué locuras hizo? Señor, irse de la casa por amor. Dice Alejandro, mire, uy, aquí quedó al descubierto la locura que Alejandro hizo. ¿Alguien más? Otra locura que usted haya hecho. Señora. ¡Oh! Una locura. Ok, yo creo que si todos nos ponemos a pensar, todos hemos hecho ¿qué? Locuras, ¿cierto? Por diferentes razones hemos hecho locuras. Ahora, ¿cree usted que Dios ha hecho locuras por usted? ¿Cree que Dios ha hecho locuras por usted? ¿Cuál? Yo digo que una locura que Dios hizo por mí fue creer en mí. Es una locura. ¿Qué locura cree que Dios ha hecho por usted? Morir en la cruz. ¿Qué otra? Cuénteme. ¿Qué locura cree que Dios hizo por usted? Tener misericordia. Tener paciencia, seguir arriesgándose a tener que. Esas son locuras que Dios hace, ¿no le parece a usted? Yo creo que todos concordamos en este salón que si alguien ha hecho locuras por nosotros, ha sido el Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? En ese orden de ideas, quiero hablarle de que el apóstol Pablo fundó en la ciudad de Corinto una iglesia llamada la iglesia de Corintios, de la cual estuvimos predicando el domingo pasado un poquito. Hechos de los Apóstoles nos enseña que él duró allí en esta iglesia o en esta ciudad alrededor de año y medio con el fin de sembrar una iglesia. Y se la pasó predicando por todo lugar y que varios gentiles griegos y judíos se convirtieron al Señor en aquella ciudad. Tiempo después, Pablo se fue a otros lugares para seguir habiendo iglesias. Esto fue en su segundo viaje misionero. Si usted quiere saber más de esto, puede leer Hechos capítulo 18. Y allí usted podrá leer la historia de cómo Pablo sembró la iglesia de Corinto. Bien, tiempo después, lamentablemente, como en todo lugar, hubo irregularidades, especialmente en esta iglesia que Pablo sembró en Corinto, hubo divisiones,
hubo disensiones entre los creyentes, roces, circunstancias difíciles, especialmente una circunstancia hubo, división. ¿Qué es lo que hubo? División. Y entonces Pablo les escribió una carta acerca de esta situación para confrontarles acerca de su pecado que estaban cometiendo. Esta carta no es ni primera ni segunda de Corintios, porque al parecer, y según por la evidencia interna de la Biblia, de Hechos y de las cartas de Corintios, Pablo les escribió muchas cartas a sus iglesias, solo que algunas quedaron registradas, otras lamentablemente a lo largo de la historia se perdieron. Una de ellas fue escrita por Pablo y en 1 Corintios 5:9 aparece esa carta a la que él hace alusión que les escribió. Pero Pablo seguía recibiendo reportes de problemas, es decir, esta primera carta lamentablemente no trajo algún efecto positivo dentro de la iglesia. Entonces Pablo se ve en la obligación de escribir la que nosotros conocemos como la primera carta de Corintios. Y si usted alguna vez, le invito a que la lea, si usted la lee, va a notar que Pablo lo que hace es regañarlos, confrontarlos, es llamarles la atención a los creyentes de la iglesia de Corinto por la situación que se está presentando en aquella iglesia, que en su ausencia se han levantado divisiones, se han levantado contiendas dentro de los mismos creyentes y cristianos de la iglesia, cosa que le preocupa a Pablo. Entonces escribe esta primera carta. Entonces, esta carta Pablo la escribe o escribe en ella alrededor de 5 ensayos o 5 partes, las cuales cada una tratan una problemática diferente que se está presentando allí dentro de la iglesia. Y Pablo lo que hace es definir el problema, hablar del problema, darle una solución a través de los evangelios, a través de Cristo, y llevarlos a los pies del Señor Jesucristo para que ellos solucionen las circunstancias difíciles que está pasando esta iglesia. Acerca de las divisiones constantes, escuchen, Pablo les habla de la sabiduría de Dios. Para poder responder a la situación de división que hay, Pablo les habla de la ¿qué? Sabiduría. ¿De quién? Y de cómo, escuche esto, y de cómo esta sabiduría es una locura. ¿Y de cómo esta sabiduría es qué? Una locura. Una locura para todo el mundo. Pablo les recuerda y les enseña todas las locuras que Dios ha hecho por ellos. ¿Con el fin de qué? De traer a ellos arrepentimiento. Les recuerda todas las cosas grandísimas, poderosas que el Señor ha hecho por amor a esa iglesia, por amor a salvarla, por amor a bendecirla. Pablo les enseña que Dios, todas estas locuras que ha hecho, las ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo y que funcionan, las cuales han sido llamadas por los que no creen locura, ridiculez, pero Pablo dice que aquellos que se atreven a creer las locuras de Dios son salvos. Amén. El propósito del apóstol, ¿cuál es? Llevarlos a los pies de Cristo para que a través de esas locuras que Dios ha hecho, recordárselas, ellos vuelvan a unirse como iglesia. Dejen las peleas, dejen las contiendas, dejen las divisiones. Pablo me llama la atención que Dios coloca en su corazón hablarles ¿de qué? De todas las cosas poderosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia, de todas las bendiciones que Dios ha traído a la vida de los creyentes y de los que han creído. Quiero decirles, mi amada iglesia, que hoy el Señor quiere traer ese mismo principio. ¿Cuál? El principio de que su loca sabiduría, de que las locuras que se le han ocurrido a Dios han sido para beneficio de todos los que hemos decidido creer, y que por lo tanto estos principios deben llevarnos a ser más unidos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que recordar las cosas que Dios ha hecho en tu vida, que saber las cosas espirituales, que incluso saber las cosas específicas que Dios ha hecho en cada creyente, deben llevarlo a ser un creyente agradecido y no un creyente que anda en contiendas. Porque si alguien se ha atrevido y se ha arriesgado a hacer locuras por nosotros, por todos, ¿ha sido quién? El Señor. Dios hoy quiere unir a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor quiere unirnos más y quiere enseñarnos a los que hemos creído a no estar divididos, a no estar en contiendas, a estar más bien en armonía, en paz.
puesto que nos ha beneficiado de la misma manera a todos por medio de Jesucristo. Todo esto gracias a las cosas que a Él se le ocurrieron. Amén. Hoy empieza una nueva serie. ¿Cuántos les gustan las series? ¿Sí, en serio les gusta? No, dígame que sí, porque si no. Hoy empieza una nueva serie y le estaré hablando de una loca sabiduría. ¿Cómo se titula el mensaje? Dígale que está a su lado, una loca sabiduría. No le va a decir loca, ¿no? Al hermano que está, no le va a decir así porque se meten problemas. ¿Una loca qué? Sabiduría. Y hoy estaremos viendo la parte 1, la número 1. Quiero que veamos, entonces, en la primer carta. Por mí predicaba toda la carta, pero nos llevaría meses. En alguna oportunidad empezaré a predicar por libros, así que no se vayan a aburrir, ¿ok? Veamos, quiero que veamos locuras sabias que a Dios se le ocurrieron en Cristo para beneficiar a los que creen, pero para avergonzar a los que se creen sabios. Amén. Y quiero invitarle a que por favor abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo ¿qué? 18. Antes de leer el capítulo, el versículo 18, si tú lees los versículos anteriores, notarás que Pablo viene abordando el primer problema. Son 5 problemas que él toca en la carta, 5. Pero vamos a abordar únicamente el primero. ¿Cuál es el primero? Diga conmigo, divisiones en la iglesia. Ese es el problema. ¿Cuál es la división? Que algunos dicen, no, yo le prefiero creerle a Pedro. Otros, no, yo prefiero creerle a Apolos, líderes de la iglesia. No, yo prefiero creerle a Cristo nomás. A mí, que nadie me pastoree, solo Dios. Entonces Pablo se entera de que dentro de la iglesia hay ¿qué? Divisiones. Hay contiendas, hay roces entre los hermanos. Entonces Pablo les escribe esto y les dice así. Versículo 18. Porque la palabra ¿de qué? ¿De la qué? De la cruz es locura. ¿Es qué? Es una locura. A los que se ¿qué? Pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Siguiente versículo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido, nuevamente, enloquecer, locura, Dios, la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? ¿Cómo lo salvó? Por la locura ¿de qué? De la predicación. Siguiente. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, predicar a Cristo es tropezadero, y para los gentiles es una ¿qué? Siguiente. Más para los llamados, para los que creen, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25 y último. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Hoy veremos esos primeros versículos. Y en esos primeros versículos identifico la primer locura sabia que a Dios se le ocurrió en Cristo para beneficiar a los que creen y avergonzar a los que no creen. Primer locura, predicar la cruz.
¿Cuál es la primera locura de Dios? Eso es una locura. Y le voy a explicar por qué es una locura, según esas pasajes. Predicar de la cruz de Cristo o predicar a Cristo es una locura. La predicación de la muerte de Cristo, a esto se refiere cuando la Biblia habla de la cruz. Y vamos a estar en el versículo 18. Es una de las primeras locuras que a Dios se le ocurrió para beneficio y salvación de los que deciden creer en ella, pero también para avergonzar a aquellos que dicen que eso no es cierto. Porque hay gente que todavía no cree en la muerte y la resurrección de ¿quién? De Cristo. Escuche, es una locura muy sabia del Señor, muy sabia de Dios, que la predicación acerca de Cristo salve y transforme la vida de una persona. Esta verdad es el principio transversal de la fe. Tu fe, por eso la Biblia dice que debe estar puesta ¿en quién? En Cristo. Pero, ¿usted sabe cuál es el simbolismo que nosotros representamos cuando celebramos la cena? ¿Qué es? Ok, sí, muy bien. ¿Para qué hacemos eso? Para representar la sangre y el cuerpo de Cristo, según Primera de Corintios 11. ¿Sabe para qué? Para anunciar la muerte de Jesús. ¿Cuál es la razón? Anunciar la muerte. ¿Por qué hacer énfasis? Dice, porque la palabra de la cruz, cuando tú leas en la Biblia, cruz es muerte. ¿Por qué enfatizar en la muerte de Cristo? Porque si no hubiese sido por la muerte de Cristo, ¿qué pasa? No habría qué, salvación. No habría quien hubiese pagado por tus pecados. Y escúcheme esto, el Señor quiso que fuera así. Eso es una locura. Esta es la sabiduría y esta es la forma de establecer el reino de Dios. Ningún sabio, ningún poderoso, ningún estudioso puede refutar de que Dios quiso que a través de la muerte de Cristo nuestros pecados hubiesen sido perdonados. ¿A usted no le parece que a Dios se le ocurrió esa locura? La predicación de la cruz consta en esto, en confrontar la vida de cualquier persona ante el pecado que éste ha cometido. Todos hemos cometido pecados. Enseñándole entonces esto, que Jesucristo ya pagó por esos pecados y que ahora necesitamos arrepentirnos de todo corazón, creer, recibir a aquel que murió en la cruz. Esa es la predicación de la cruz. La predicación de la cruz es la que usted se conoce. Escuche, la predicación de la cruz es entonces la oportunidad que Dios en su inmensa sabiduría le dio a la humanidad para acercarlo a Él, con el fin de perdonar y salvar. La predicación de la cruz a aquel que la interioriza, que la cree, que ha sufrido una transformación, porque un día entendió que alguien pagó por sus pecados, en este caso Cristo. A eso se le conoce como nacer de nuevo. La pregunta es, ¿este principio, la predicación de la cruz, es el principio transversal de tu fe? ¿Tú por qué decidiste creer en Cristo? Una de las respuestas más correctas o que Dios quisiera escuchar de nosotros es porque Cristo pagó por mis pecados. Más que nuestras respuestas comunes, ¿por qué decidiste creer en Cristo? Porque Él me sanó, porque Él me bendijo, porque Él me consoló, porque Él me ayudó. Chéveres, qué bonitas experiencias. Pero lo que transforma realmente es la predicación de la ¿qué? De la cruz. ¿Cuál? Este principio, que Cristo murió y pagó por tus y mis pecados. Vuelvo y pregunto, ese principio es el principio en el cual está realmente fundamentada la fe de los creyentes, porque es que esta palabra es para gente creyente, no es para evangelizarlos. No sé si usted está entendiendo la palabra esta noche. Escuche esto que le quiero decir. La predicación de la cruz centraliza, coloca en el centro a Cristo como el autor y el protagonista de toda la fe, gracias al hecho tan grande que Él hizo en la cruz. ¿Cuál? El hecho literal y espiritual de haber muerto y de haber resucitado. ¿De haber qué? Muerto y resucitado. Aquel
que aprovecha y valora esa verdad. Por eso es que a veces uno dice, escuchen mis queridos hermanos, yo creo que usted me entiende esta noche. Quiero hacer esta palabra un tanto cercana a los creyentes de hoy. ¿Por qué hablar de la muerte y la resurrección de Cristo a personas que ya han sido convertidas? ¿Sabe por qué? Porque la situación de la iglesia de Corinto es muy similar a la situación de la iglesia de hoy. Gente que lleva muchos años en el evangelio, que evidencia que como que todavía no creen en la muerte y en la resurrección de Cristo. Porque por conocimiento lo sabemos, pero por testimonio lo representamos. Esa es la gran pregunta que Pablo se plantea, y por eso tiene que volver a recordarles las locuras que Dios ha hecho. ¿Cómo es posible que haya una iglesia dividida en problemas y en dificultades? ¿Acaso no saben que se supone que la predicación de la cruz los transformó? ¿Será que una iglesia que ha sido realmente transformada por la predicación de la cruz, muerte y resurrección de Cristo, es una iglesia que mantiene en contiendas? ¿Que mantiene dividida? Algo le está haciendo falta a la mente del creyente. ¿Y sabe qué es? Realmente creer lo que la escritura dice, que es una nueva criatura a partir de que Cristo obró como muerte y como resurrección en la vida de esa persona. Por eso es que la Biblia dice en 2 de Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, ¿por qué predicarles o hablarles de ese tipo de cosas a gente que ya cree? Porque no se están comportando como nuevas criaturas. Y aquí, mis queridos hermanos, escúchenme esto, ya no es de volver a evangelizarte ni de que hagas el discipulado otra vez. Ya no es así. ¿Sabe cómo toca aquí? Aquí toca como hizo Pablo, exhortando. Amén. ¿Cuál es el tono de la carta? Exhortación, regaño, vaciadón. Esa es. Y escúcheme esto, una persona entonces que ha creído verdaderamente en Dios, escuche esto que le estoy diciendo, una persona que verdaderamente ha creído en Dios, cuando haya sido transformada por la predicación de la cruz, esto es locura, es decir, una ridiculez para la gente que no cree. Pero lo que ellos ignoran es que esta verdad de la predicación de la cruz, en la historia y en el mundo, nadie la puede ignorar, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Amén o no amén? Esa es una realidad que nos espera a todos los que estamos aquí. Algunos para salvación, otros para perdición o condenación. Escuche, a Dios se le ocurrió que esta locura llamada predicación de la cruz sea el eje transversal de la fe y de la vida de una persona. Esto es sabiduría de Dios. ¿Qué es sabiduría para Dios? Que tú creas en aquel que murió y resucitó. Eso es sabiduría para Dios. Por eso, para el no creyente, cuando tú le tienes problemas, ¿quién cambiará tus problemas? Cristo. Eso es una ridiculez. Eso no tiene sentido. Para lo que la gente no tiene sentido, en Dios tiene mucho sentido y es su sabiduría. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra ocupación frente a la predicación de la cruz? ¿Cuál cree que debe ser su comportamiento frente a la verdad de la predicación de la cruz? Esta, creer. ¿Qué debe hacer usted frente a la predicación de la cruz? Creerle, creer en ella, no resistirse a lo que Cristo hizo, no resistirse como creyente y promover la predicación de la cruz, como en este texto se nos muestra. La predicación de la cruz debe unirnos. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer entre creyentes? Personas que han sido transformadas por la misma predicación de la cruz. Unirlos, no dividirlos, como es lo que le está pasando a esta iglesia
de Corinto. Gracias a Dios que fue a Corinto. Pero por alguna razón, Dios nos está hablando esto esta noche a nosotros. Amén. Debe unirnos como seres humanos y como iglesia, porque creer en ella nos habilita a los que estamos aquí para que seamos hermanos, entonces podamos llamar al mismo Padre, Padre. Note las expresiones y los principios teológicos y espirituales que giran alrededor de la predicación de Cristo. La predicación de la cruz debe hoy confrontarnos que somos de Cristo si hemos creído en Él. Somos posesión del mismo dueño. ¿Y qué busca ese dueño? La armonía de sus hijos, la paz de sus hijos, que vivan en armonía, su pueblo que viva en paz. La predicación de la cruz nos exhorta a ser fieles hijos de Dios que aman a su prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarle al corazón suyo. Si usted tiene contiendas con algún hermano en la fe, la predicación de la cruz debe llevarlo a la unión. Porque se supone que usted y yo hemos sido transformados por esa misma predicación. ¿Estamos de acuerdo en esta noche? No podemos pensar que este mensaje es solo para personas que están iniciando en el camino del Señor. Este mensaje confronta a la iglesia de Cristo, puesto que la predicación de la cruz nos recuerda las demandas que nos hace la predicación de Cristo. La predicación de la cruz no solo nos beneficia, sino que nos hace unas demandas. Y esas demandas son las que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica como creyentes. Porque la predicación de la cruz nos evalúa en la vida, de acuerdo a la forma de vida que llevamos, de acuerdo a la fe que decimos tener. Y nos confronta en decir, la fe que decimos tener es la misma que representamos en nuestra manera de ser. Vuelvo y lo repito, la fe que decimos tener es la misma que representamos en nuestra manera de ser. ¿Me entendió la pregunta? ¿No? ¿Lo digo de otra forma? Bueno, se lo voy a decir de otra manera. Lo que usted dice creer es lo que usted hace. ¿Usted representa en testimonio lo que cree? Esa es la confrontación que nos hace la predicación de la cruz. La predicación de la cruz confronta, diga conmigo, confronta. ¿A quiénes confronta? A los creyentes. A los creyentes de este tipo. Y como yo no sé qué es lo que usted siente, entonces voy a nombrar cosas. La predicación de la cruz confronta a los creyentes con deseos pecaminosos. La predicación de la cruz confronta a aquellos murmuradores que hablan en voz baja mal de sus queridos hermanos. La predicación de la cruz confronta a los rebeldes y egoístas que quieren ir en contra del sistema que Dios ha establecido. Confronta a los que procuran dividir más que unir. Confronta a los que hablan mal, a los que se dejan llevar por las corrientes de este mundo. La predicación de la cruz confronta a los cristianos que dicen tener mal carácter. La predicación de la cruz confronta a los creyentes antiguos que no quieren servirle a Dios. La predicación de la cruz confronta a aquel que se siente a toda hora desanimado, porque no se supone que fue transformado por la predicación de la cruz. ¿Qué haces comportándote como alguien que no ha sido transformado por la predicación de la cruz? No sé si me hago entender el mensaje que Dios quiere darnos en esta noche. Este mensaje, la predicación de la cruz, Cristo muerto y resucitado, confronta a aquel que va de camino a su trabajo, aquel que ha creído, aquel que aún le falta, aquel creyente que todavía sigue practicando cosas que ya no le quedan bien por decir que es creyente. ¿Está entendiendo la palabra de esta noche? A mí me impactó que Pablo le hablara a los creyentes de Corinto como si estuvieran empezando. ¿Y quiere leer un pedacito de la vaciada que les pegó?
Leamos un poquito. Capítulo 3, versículo 1. Me voy a saltar, voy a romper el esquema de mi bosquejo. Voy a atentar contra la verdad. Mire cómo les habla después de hablarles de la predicación de la cruz. Les dice así: de manera que yo, hermanos, les está hablando a ellos, a los corintios, les dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a qué. ¿Cómo les hablo? Y eso que ustedes se supone que ya fueron ¿qué? Transformados. ¿Puedes colocarle una nueva traducción, Guillermo? Mira lo que dice el pasado. Gracias. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. ¿Usted le parece que eso es una caricia? O como si fueran niños en la vida cristiana. Siguiente versículo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún, ¿qué? No están ¿qué? ¿Por qué razones? Porque se la pasan en divisiones. No se pueden poner de acuerdo para algo. Por eso Pablo les habla de esto y los confronta de esta manera. Tremendo, ¿no le parece esta carta? Léala con esos ojos y verá que Dios nos da pao pao, dicen por ahí. Volvamos por favor a nuestro texto 1:18. Leímos hasta el 25. A mí me gustó esta carta y yo luchaba con primera y segunda de Corintios. Pero después de llevar algunos meses estudiando esta carta, sentí el dolor que Dios quería que sintiera como pastor de ver la iglesia de hoy comportándose como una inmadura. Porque eso es primera y segunda de Corintios. Un regaño para los creyentes que todavía siguen comportándose como si fueran mundanos. Como si, en el caso de la predicación de hoy, no hubiesen sido transformados por la predicación de la cruz. Tremendo, ¿no le parece a usted? Por eso en el contexto, Pablo confronta y exhorta a los corintios que se encuentran en constantes problemas y en divisiones. Gracias a Dios, eso pasó hace 2000 años. Les habla entonces acerca de lo sabio que ha sido Dios y de las locuras que se le han ocurrido. De cómo las locuras que a Dios se le han ocurrido, a los que creen en Él los salva, pero a los que no creen los avergüenza. Pablo los confronta llevándolos a Cristo. Les explica lo que ha sido y ha hecho la predicación de la cruz en ellos, con la cual ellos un día fueron transformados y esta los ha unido ahora como hermanos, no para que se dividan, sino para que estén más unidos. Pablo enfatiza, versículo 18, en nuestro caso, acerca de la predicación de la ¿qué? De la cruz. No para evangelizarlos, recuerde eso. ¿No para qué? Sino para explicarles la inmensa sabiduría de Dios y lo que Él se le ha ocurrido para beneficiarnos y para que no andemos en divisiones ni en contiendas. Entremos un poquito a revisar los versículos. Versículo 18. La predicación de la cruz es salvación a los que creen y perdición a los que ¿qué? A los que no creen. Eso es la predicación de la cruz según Pablo. En otras versiones la palabra locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, aparece como ridiculez. Es decir, a los que no creen les parece ridículo creer en Cristo. Les parece que esa no es la solución a la vida, cuando Dios nos dice que ese es el fundamento de la vida. Note esa gran verdad. Para los que decidimos creer, es poder ¿de quién? De Dios. Y aquí esta palabra me deja pensando, porque yo sé que Pablo escribió este versículo para cachetear a los corintios que andaban divididos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces para nosotros la predicación de Cristo
o la predicación de la cruz no ha sido poder de Dios. En otras palabras, nuestra vida ha evidenciado que para nosotros no ha sido suficiente poder de Dios la predicación que escuchamos. Si nosotros mirásemos más con fe la palabra que ha salido de Dios, especialmente la predicación de la cruz, seguramente nuestra vida evidenciaría más poder de quién, de Dios actuando en nosotros. Escuche, para los que decidimos querer, esto es poder de Dios. Y este poder se demuestra ¿en qué? ¿En qué se demuestra el poder de Dios según esta palabra? En esto, en la transformación del carácter. Dígale al que está a su lado, en la transformación del carácter. El poder de Dios no se experimenta bíblicamente hablando únicamente o principalmente en los milagros. Porque a veces hemos adjudicado el poder de Dios a lo milagroso únicamente, ¿no? A lo milagroso como una provisión, a lo milagroso como una sanidad, a lo milagroso como, no sé, algo que necesitábamos, así como dijo alguien, ese Dios bombero al cual le pedimos algo que necesitamos en el momento y entonces Dios nos lo dio y dijimos, el poder de Dios está sobre mí. ¿Qué es para Pablo y qué es la predicación de la cruz en cuanto al poder de Dios? Es esto, la transformación del carácter. ¿La transformación de qué? En otras palabras, si su vida y su carácter han sido transformados, ¿usted puede evidenciar que su carácter ha sido transformado por Dios? Si es así, usted ha experimentado el poder de Dios. Porque la Biblia nos enseña, como lo he dicho en varias predicaciones, que la única razón por la cual en el cielo hay fiesta es porque un pecador se arrepienta. Eso es transformación de carácter. ¿Amén o no amén? El Evangelio es mucho más que una presentación doctrinal. Por esa razón es que estas cartas a veces no llaman la atención leerlas, porque la doctrina es seca, es abstracta, como que usted se choca con ella y usted no le encuentra ningún sabor. A algunos les parece más deleitoso leer una historia. Y Jesús iba por el campo. ¿Se imaginan a Jesús? Pero cuando leemos doctrina como esto, a veces chocamos. Pero la realidad es que esta verdad de la predicación de Cristo es más relevante que una simple doctrina. Es muy relevante, tanto así que la aplicación del grandioso poder de Dios en el corazón y en la vida de un pecador lo lleva a una transformación eterna, tanto que puede llegar a ser una nueva criatura y salvarse. Eso es algo más glorioso que recibir la sanidad de mi cuerpo. Eso es más grandioso que recibir un milagro que necesito en el momento de parte de Dios. El mayor milagro de la vida es Cristo en mi corazón, llamado salvación. ¿Amén o no amén? La predicación de la cruz demanda cambios palpables en los creyentes, porque es más que una doctrina. ¿Cómo percibir que una persona realmente ha sufrido la transformación de la predicación de la cruz? Porque su carácter es distinto. Porque su forma de hablar, de pensar, de ser es diferente. Porque ya no tiene actitudes de una persona que no tiene a Cristo, sino porque todos los días muere a su vieja manera de vivir, al viejo hombre, para que pueda decir, ya no vivo yo, pues Cristo vive. Pero la verdad es que los creyentes de hoy en día, como los creyentes de Corintio, preferimos ser cristianos para algunas áreas y para otras no ser cristianos. Especialmente para lo que tiene que ver con el carácter, especialmente para lo que tiene que ver con mi carta de presentación diaria. Ahí, para esas razones, a veces no somos cristianos. Pero somos cristianos para hablar a veces de las cosas que nos han sucedido. Somos cristianos entonces para contar los milagros. Somos cristianos a veces para excusarnos en nuestras malas actitudes. Es ahí donde Dios nos pide realmente ser cristianos y haber sido transformados por la predicación de la cruz.
Por eso la predicación de la cruz le demanda al creyente cambios palpables. ¿Está entendiendo la palabra esta noche? Pablo presenta una prueba bíblica para su afirmación. Versículo 19, esta prueba bíblica es Isaías 29:14. Por eso él dice, pues está escrito. Comúnmente se citaba un versículo del Antiguo Testamento para afirmar la verdad que se está exponiendo. Y en este caso se cita Isaías 29:14, donde la palabra del Señor dice que Dios hará algo con la sabiduría humana. ¿Qué hará? Versículo, bueno, ahí está. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Versículo 18, 19 de Primera de Corintios. Pablo toma este versículo del Antiguo Testamento para reafirmar la verdad que está exponiendo, en este caso decirnos que la sabiduría humana de nada le sirve a Dios. Por eso la necesidad de todos los que estamos aquí de creer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De creer en quién? En Cristo. Y es decir, Pablo toma este ejemplo para decir lo siguiente: que todos los esfuerzos de los hombres para hallar un camino de salvación mediante la filosofía, mediante los pensamientos humanos, será rechazado por el Señor y serán aniquilados. Tanto así que hoy los apuntes de la ciencia que van en contra de Dios están mandados a recoger. Tanto así porque Dios ha sido tan claro y tan específico, y la sabiduría de Dios no es simple fe ni que sea ilógica, sino que la sabiduría de Dios es comprobable. Amén. En ese orden de ideas, el Señor ha dado albedrío a los seres humanos para que puedan filosofar, para que puedan llegar a conclusiones, para que puedan pensar, para que puedan hacer conjeturas, para que puedan tener ideas, para que crean algún tipo de sabiduría. Pero la verdad es que la verdadera sabiduría reposa en la predicación de la cruz. ¿De qué te sirve a ti ser sabio en todas las ciencias y llegar al cielo si no conociste a Cristo? Amén. De nada, excepto aquel que haya creído y vivido la sabiduría de la predicación de Cristo, tendrá, escúcheme, efectos eternos y celestiales. Por esa razón, Pablo podría sugerirnos que estamos cayendo, escúcheme, en la sabiduría humana al pensar en dividirnos, al pensar en hacer lo que primero se nos viene a la cabeza cuando tiene que ver con contender contra un hermano. Qué tonto eres, te está diciendo Pablo. Qué tonto eres al querer contender con tus hermanos, al querer pelear con tus hermanos, al querer ir en contra de tus hermanos y al querer crear divisiones. Estás siendo sabio en tu propia opinión. Y Dios, ¿cómo ve la sabiduría humana? Como nada. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir en esta noche. Dios a través de él. La verdad es que al pensar dividirnos y caer en pensamientos e ideales humanistas que traen desunión, contiendas entre creyentes y que atentan contra la predicación de la cruz, estamos cayendo en lo que Pablo menciona como la sabiduría humana, aquella que nos empuja a decir: no se quede callado, dígale también. No sea bobo, no sea menso, ¿usted qué se va a dejar? Sabiduría humana que nos lleva a la división. ¿Está entendiendo la palabra esta noche? Versículo 20 y 21. Dice el texto: ¿dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, Dios no se le quiso dar la gana que la gente lo conociera por su propia sabiduría, sino que aquel que quiera conocer la eternidad y a Dios, dice ese versículo, debe pasar por mi sabiduría, y mi sabiduría es la predicación de la cruz. Dice: agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. ¿Cómo se salva alguien? Por la locura de la predicación. Seguramente Pablo hace énfasis en los considerados sabios, versículo anterior, versículo 20. No es coincidencia que Pablo escriba dónde están los sabios, dónde están los escribas. Se estaba refiriendo en su época a aquellos que querían lograr la salvación por sus propios medios. Los sabios, los griegos; los escribas, los judíos. Los judíos creían que no necesitaban a Cristo para ser salvos, que únicamente con la ley eran salvos. ¿Qué pensaban los griegos? Entonces Aristóteles, Sócrates, todos estos pensadores: no, la salvación viene por la sabiduría humana. Pablo confronta a estos dos tipos de corrientes. ¿Cómo sería para nosotros hoy hablarnos de aquellas cosas que a nosotros nos parecen que son la voluntad de Dios, de la forma en que pensamos, de la forma en que actuamos y de la forma en que somos, cosas que no están dentro de la Biblia? En ese orden de ideas, estos versículos destacan la absoluta inutilidad de toda forma humana de pensamiento y de razonamiento para llegar a ser salvos. La única manera es por medio de la predicación de la cruz. Asimismo, el estilo de vida de cualquier persona, mientras esté direccionado por el Señor, debe ser un estilo de vida que obviamente agrade a Dios. De lo contrario, será una persona ignorante, según Dios. ¿Qué es para Dios una persona ignorante? Una persona ignorante, según Dios, es aquella que no se deja guiar por Él. Porque no hay tal sabiduría en usted pensar que usted solo sin Dios puede vivir la vida. Qué ignorante, te dice el Señor. No le está diciendo a usted literalmente: no me voy a poner bravo conmigo. Pero Dios piensa eso de aquel ser humano que no le entrega su vida a Él. Qué ignorante eres. ¿Crees que con el poco conocimiento que tienes podrás darte una buena vida? Si la sabiduría viene de mí. Por eso, toda persona que quiera tener una buena vida y gozar de una buena vida necesita la dirección y la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme. Así como la salvación viene como consecuencia de ser transformados por la locura de la predicación de Cristo, asimismo, todos los ideales de un creyente deben estar sujetos a la sabiduría de Dios. Por eso es que usted y yo, para toda decisión, debemos preguntarle a Dios. ¿Debemos qué? ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría es ignorante. Pregunta: ¿cuántas veces usted se ha dejado llevar por sentires y le ha ido mal? ¿Cuántas veces usted se ha dejado llevar por ser sabio en su propia opinión? Se dejó llevar en algo y resultó todo en una tragedia por no haber consultado a Dios. Y la famosa frase: es que pensé. ¿Cierto? Pensé que había tomado una buena. Entonces Dios ahí nos saca esta palabra. ¿Quién le dijo a usted que la sabiduría humana tiene algo de sabia? Ninguna. Por eso toda actitud, por eso toda decisión mía como persona debe estar sujeta a la sabiduría del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para ir finalizando los últimos versículos, 22 al 24. Porque los judíos, ¿qué piden? Y los griegos, ¿qué buscan? Siguiente: pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿A quién predicamos? A Cristo crucificado. La predicación de la cruz. Para los judíos esto es tropezadero, y para los gentiles locura. Siguiente. Más para los llamados, ¿qué es? Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de ¿quién? Notemos los intereses de la sabiduría humana y de la sabiduría de Dios. La sabiduría humana busca señales y más sabiduría. La sabiduría de Dios ya está establecida a través de una cosa: la predicación
de la cruz, la cual, si no se conociera más, si tú solo te dedicaras a creer en la cruz de Cristo, a creer en Jesús, ya con eso tienes. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría humana te demanda más y más y más y no encuentras una respuesta y una salida. Es más, los efectos de la sabiduría humana han llevado a muchos que busquen la sabiduría de Dios, porque no han encontrado una respuesta favorable. La sabiduría humana insatisface. La sabiduría de Dios, aunque parezca una locura, llena. ¿Cómo explicarle a alguien lo que la Biblia dice? Que el Señor nos da paz en medio de la tormenta. Se le está cayendo el mundo, pero usted tiene una buena comunión con Dios. ¿Usted qué dice? ¿Yo tengo qué? Explíqueme eso. ¿Eso es algo, eso es una locura? Eso es la sabiduría de quién? Señor. Que es experimental, que la vivimos en carne y hueso. El llamado a los creyentes es a esto. Es a comportarse como hijos de Dios que han sido transformados por la muerte y la resurrección de Cristo. Dígale al que está a su lado, compórtese, dígale así. Dígale así, por favor, compórtese como un creyente que ha sido transformado por la muerte y la resurrección de Cristo. Y la muerte y la resurrección de Cristo me demanda no solo para los asuntos espirituales, sino para los asuntos de carácter. Conozco personas que se jactan y se llenan la boca de decir que son muy espirituales, que oran horas, que ayunan todas las semanas, pero malas personas son con los demás. No hay ninguna evidencia real de la predicación de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Además que hay que dudar un poco de aquellos que se patrocinan a sí mismos. ¿Cuándo usted ve a Jesús contando sus experiencias personales con Dios? Nunca. Jesús no contaba lo que le pasaba cuando oraba. Y yo creo que cuando Jesús oraba le pasaban cosas raras. Por allá solo nos deja ver una sola cosa por allá en el Getsemaní, en un evangelio. Dice que ángeles le servían, así nomás, así como para por encimita. Pero ¿qué más cosas le pasarían a Jesús cuando oraba? Jesús no llegaba, Pedro, mire que lloré y el Señor se me aparecía. Escúcheme. La predicación de la cruz me demanda no solo para asuntos espirituales, sino para asuntos ¿de qué? De carácter. Lo que más desea Jesús en tu vida es que tú tengas un carácter, el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La loca sabiduría de Dios reposa en la persona de Cristo, la cual beneficia principalmente con salvación, pero que también nos demanda ser a la imagen de ese llamado Cristo. Pregunta, ¿cómo es el carácter de Cristo? Dígame cómo es el carácter de Cristo. Le voy a botar una por encimita. Pues Cristo, estando en la cruz, siendo clavado allí, dijo, Padre, ¿cómo dijo? Perdónalos. ¿Qué clase de carácter tiene uno que lo han escupido, que lo han azotado, que le han clavado clavos literales en sus manos y en sus pies? Y que se atreve a decir eso. ¿No le parece que tiene un corazón muy sano? ¿Qué diría usted al primer latigazo? Suélteme y verá que cómo es que es, ¿cierto? Escúcheme. ¿Se da cuenta que la predicación de la cruz nos demanda? No nos demanda espiritualismo así exacerbado, misticismo. Nos demanda carácter. ¿Qué nos demanda? Versículo 25 y voy terminando. Este versículo es muy interesante y quiero que lo leamos en dos versiones, en Reina Valera y en Nueva Traducción Viviente. Pero si le ha puesto cuidado a la predicación, póngale cuidado más aquí.
Primero en Reina Valera dice: porque lo insensato de Dios es ¿qué? Más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Leámoslo ahora en otra versión para que usted lo entienda. Mire lo que dice. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. En otras palabras, Pablo está usando un lenguaje figurativo para decir: si Dios fuera débil, lo más débil de Dios es lo más fuerte para los seres humanos. El medio que Dios ha dispuesto para la salvación del hombre parece necedad y debilidad para los que están ciegos en las filosofías humanas y que no creen. ¿Le ha pasado que usted le habla a alguien de Cristo y la gente no cree? ¿Sí le ha pasado? ¿Le ha pasado que usted le habla a alguien de Jesús y la gente... Eso a ellos les parece que... No, wow. Es que por... ¿Usted qué hace allá en la iglesia lambiendo ladrillo? ¿No le han dicho así? A mí sí me han dicho así. ¿Nunca me han dicho así? Evangélicos locos. Por ahí, precisamente estos días me pasó algo así. ¿Sí? Pero eso que para ellos es una ridiculez, para Dios es ¿qué? Sabiduría. Es más grande. Escúcheme. El lenguaje de Pablo es figurativo, pues en realidad no hay ni insensatez ni debilidad en Dios. Pero su trato con la raza humana es completa insensatez para el razonamiento de los que deciden no creer. En otras palabras, los que no creen les parece ridículo lo que nosotros creemos. Pero lo que nosotros creemos es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se escribe allá en Romanos y dice: porque no me avergüenzo. ¿Escucharon el versículo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso usted no se avergüence de creer en Cristo. Usted tiene que ser una persona sin vergüenza, ¿ok? Entienda bien lo que acaba de decir. No vaya. ¿Listo? Usted tiene que ser una persona sin vergüenza. No tienes que avergonzarte lo que crees, porque lo que crees es poder de Dios. Los planes de Dios para la reforma y la restauración del hombre están mucho mejor adaptados a las necesidades de las personas que las propias soluciones que la gente cree que necesita. No sé si me entendió el trabalenguas. ¿Lo vuelvo y lo digo? Porque es importante que usted entienda esto. Ahora para entender esto. Escuche esto. Los planes de Dios para salvar a los seres humanos, el plan de Dios para salvar al humano, está mejor adaptado a las necesidades del hombre que el hombre ha creído tener. Es decir, Dios y lo que Él ha planeado es lo que usted necesita, no lo que usted cree que necesita. Por eso la oración, que cuando Jesús enseñó a orar, ¿qué dice la palabra ya en, creo que es Mateo 6? Dice la Biblia que entra, bueno, al aposento, ¿no? Cierra la puerta atrás de ti y ora a tu Padre. Dice, porque el Señor conoce tu necesidad antes que se la pidas. Y esa palabra indica que el Señor tiene para ti preparado algo que es mucho mejor de lo que tú siquiera le has pedido. ¿Por qué? Porque lo que Él tiene para ti encaja mejor que lo que tú piensas que necesitas. Amén. Por eso, no cuestionemos los planes de la loca sabiduría de Dios. Si Dios dijo que era así, no lo cuestiones, porque Él sí es sabio. Amén o no amén. No desobedezcas los principios que Dios te ha invitado a obedecer. No descuides al Dios de la verdadera sabiduría. Obedécelo, porque solo Él
sabe lo que te conviene. Termino con esto. A Dios se le ocurren cosas que a nadie más se le ocurren. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, ¿qué dice que alcanzarlo a usted? ¿No le parece una locura eso? Si hay mejores personas que nosotros, pero en el plan divino de Él estaba que fuese usted. Dios se le ocurrió la locura de la predicación, algo llamado locura de la predicación, obra que reposa en Jesucristo para unión y comunión de la iglesia. Comportémonos entonces como fieles personas que han sido transformadas por la locura de la predicación. ¿Cuál es la primer locura sabia que se le ocurrió a Dios? Predicar la cruz. ¿Cuál es la primera? Muy bien. En 8 días estaremos viendo y está buena. Amén. Así que le invito a colocarse de pie. Quiero invitarle a que oremos, mi querido hermano. Si tú eres una persona que ha recibido a Jesús en tu corazón, hoy debes entender que esta palabra te demanda ser un buen creyente. Señor, oramos en esta noche. Te damos gracias por este momento. Te pedimos, Señor, repose sobre nuestras vidas. Quiero invitarle a que por favor cierre sus ojos un momento y a que ore conmigo al Señor. Ahí donde estás, dile: Dios, ayúdame. Ayúdame a entender que tú has hecho cosas por amor a mí que yo jamás imaginé. Podría decir que son una locura. Dígale: Señor, ayúdame a entender esta palabra. Ayúdame a comprender estos principios que me llevan a ser un mejor creyente. Señor, oro por nuestra iglesia local, Misión Vida Voz, y oro para que tú impidas las divisiones, para que nos guardes de la murmuración, para que nos guardes de la contienda entre creyentes. No lo permitas. Imploro, Señor, que esta palabra nos haga reflexionar y agachar la cabeza. No permitas que esta palabra nos lleve al mal carácter y a pensar mal, Señor, sino que nos lleve a agachar nuestra cabeza y a creer en ti más y más. Dígale ahí donde usted está: Señor, permíteme comportarme como un creyente que ha sido transformado por la predicación de la cruz. Dígale: Señor, quiero ser un creyente con carácter transformado por Cristo muerto y resucitado. Dígale: Señor, que no se me olvide, que yo no dude de la obra redentora de Cristo en mí, la cual es para unión y no para división. Señor, hoy tú nos hablas, a diferencia de ese versículo que leímos, donde Pablo exhortaba a la iglesia, nos hablas como a hijos espirituales, no como a carnales, porque hemos sido transformados por Cristo. Ayúdanos a comportarnos como verdaderos creyentes, como verdaderas personas que han creído en la muerte y en la resurrección de su Señor, que han recibido salvación. Señor,
yo no sé si alguien en esta noche se quiera unir a mi oración y decirle: Señor, ayúdame a morir más esta carne, estos pensamientos, estas luchas, estas debilidades que me hacen defectuoso, y ayúdame a ser más como Cristo. Quiero poder decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Padre, ayúdame a tener buenas relaciones con mis hermanos. Ayúdame a ser una persona que realmente ha sido transformada por la predicación de la cruz. Porque a ti se te ocurrió esta locura para salvación de mi alma. Porque esta locura a ti te costó. ¿Cómo yo voy a desaprovechar y voy a pisotear, Señor, la fe de tal manera? Señor, en esta noche nos haces un llamado a reflexionar. Nos haces un llamado a orar por milagros. Nos haces un llamado a creer la obra que tú has hecho en nosotros. Pero también nos has hecho un llamado, Señor, hoy a descansar en tu precioso poder, Dios. Bendigo a cada hermano y amigo que está aquí. Me uno a orar por las luchas que tiene esa persona, por las cosas que ha hecho mal, para que tú la ayudes, para que tú le bendigas y para que tú a esa persona, Señor, le des tu sabiduría y no la sabiduría humana, que más bien, Señor, nos lleva a cometer errores, a ofender a nuestros hermanos, a hacer mal. Terminemos esta oración diciéndole: Señor, dame y lléname de la sabiduría tuya. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias y descansamos en lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Y